Hola a todos, sean más que bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy tenemos un invitado y un tema muy interesante. Estamos con Juan Sebastián Benavides, también miembro de Ciencia Espora. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí con toda la energía listo para arrancar con este tema mega interesante. Y por supuesto también nos acompaña la compañera Melissa Cordero, también del equipo de Ciencia Espora. Muchas gracias Sebas, hoy tenemos un podcast muy interesante que tiene como título Drones, pasado, presente y futuro. Y pues sin nada más que decir, yo creo que le doy el espacio a Sebas para que nos presente a nuestro increíble invitado. Muchísimas gracias, por supuesto que sí. Entonces, como bien lo dijiste, tenemos una persona bastante chévere, muy conocedora de estos temas tecnológicos, que nos va a comentar sobre los drones. Así es, vamos a dialogar sobre los drones. Y el invitado que tenemos es Alexander González. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Sería muy chévere que nos comentaras un poco acerca de ti, cuál es tu línea profesional. Cuéntanos un poco para iniciar este increíble tema. Muchas gracias, Sebas, a Meli, gracias por esta increíble invitación en el día de hoy a todas las personas que nos están escuchando en este fantástico podcast, efectivamente, drones, pasado, presente y futuro. Yo soy Alex González, soy divulgador científico, en este momento me desempeño en el Planetario Bogotá. Tengo conocimientos y estudios en ingeniería mecatrónica, también en robótica, y en algunos aspectos generales apasionantes como de la arte, la música, es más que todo la ciencia, la tecnología, el universo, la astronomía. Estas cosas me fascinan y también, de hecho, por este mismo campo, pues el asunto de los drones y estos vehículos y las historias y, mejor dicho, todo lo que vamos a hablar a continuación me encanta. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, acá yo voy a confesar algo, y es que yo no tengo ni idea de drones. Lo máximo que he visto es por ahí algunos drones y cosas que han manejado youtubers. No tengo ni idea más, entonces creo que es una oportunidad muy interesante para aprender mucho más de esto. Claro que sí, Meli, y además que así como tú lo confiesas, no es un pecado. De hecho, muchos de nosotros tal vez solo hemos visto el dron por YouTube, o de pronto el vecino, o alguna vez vimos sobrevolar tal vez uno, y de eso se trata, no solo de conocer de pronto un poco la historia de los drones, sino también familiarizarnos con algunos aspectos y cosas de pronto curiosas y pues muy interesantes. Totalmente de acuerdo. Ve, yo escuchándolos a ustedes hablando de pues este tema de los drones, pensando un poco, realmente yo tampoco soy muy conocedor de esto. Estoy seguro que los he escuchado hablar muchas veces. Sé que estamos en el auge, ¿no?, de los drones. Los he escuchado bastante por precisamente el tema del YouTube. Muchas personas compran este tipo de artefactos, le voy a llamar así, tú después nos corregirás, Alex, y hacen una gran cantidad de cosas interesantes, pero realmente, si nos ponemos a pensar, partamos desde cero. ¿Qué es un dron realmente? ¿A qué se hace referencia con esta palabra dron? Uy, claro que sí, Sebas. Podemos empezar incluso desde lo más básico, como dices tú. Todos los hemos escuchado, drones, pero ¿qué significa dron? ¿Qué es un dron? Entonces vamos a empezar entonces nuestra historia con la imagen mental, el recuerdo de un dron que ustedes hayan visto. Quiero que en este momento ustedes y también todas las personas que nos están escuchando se hagan la imagen mental de un dron. Les dicen, dron, ¿cuál es la primera imagen mental que tienen? ¿Ya la tienen ahí en la cabeza? Lista. Listo. ¿Qué te imaginaste, Meli? Bueno, yo me imaginé, pues de lo que he visto, el típico, como que parece un robot con alas y sus aspas así volando así y cayéndose, muy frágil también. Genial, súper. ¿Y tú, Sebas, qué te imaginaste? Bueno, pues yo les confieso, a mí me gustan mucho los videojuegos, y cuando dijiste que nos imagináramos algo, un dron así, me imaginé como un helicóptero que haya visto pues en alguno de estos juegos que les cuento, pero con 4 hélices, muy grande, pero lo aterricé pensando en el dron y fue el helicóptero con 4 hélices, pero modelo un poco más conservador, pequeño, bastante pequeño. Pequeño, volador
y con hélices. Estamos de acuerdo con eso. Yo creo que muchas de las personas que también nos están escuchando, tal vez tengamos una imagen mental similar. Y quiero que entonces partamos a partir de eso. Vamos a tener algunos términos que nos van a servir durante esta charla pequeñita, esta exploración que vamos a tener sobre los drones. Y la primera es vehículo. El vehículo que vamos a nombrar el día de hoy es un dron, pero entendiendo vehículo como una cosa que sirve como medio de transmisión o propagación de otra, es decir, algo que lleva físicamente en el espacio de un punto A a un punto B. Entonces te podrías imaginar un vehículo como una bicicleta, un carro, un barco, un avión o un dron. ¿Y cuál es la diferencia del dron? El dron vuela, sí. El dron oficialmente siempre está en el aire y se define como un vehículo aéreo. Y la última parte que es importante es que, así como ustedes se lo han imaginado y tal vez no somos conscientes, pero sí lo hemos visto, no va nadie montado en el dron. Nunca han visto una persona colgando en un dron pequeño, al menos eso todavía no se ha visto. Quiere decir que estos vehículos son no tripulados. Vehículo aéreo no tripulado. A esto le vamos a poner un nombre, es UAV, UAV, que viene del inglés Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado. Hasta ahí vamos bien. Muy interesante. La verdad, no lo había pensado así, pero lo que tú dices es cierto. Creo que y todas las características se aplican totalmente y siempre los hemos visto así, claro que sí. Súper, claro. Y mira que de pronto si alguna persona hiciera el ejercicio de buscar UAV en internet o drone en internet, le va a salir que es más o menos lo mismo. Pero aquí, y esto yo creo que es una de las ventajas de Cienciaspora, que también estamos rompiendo mitos y aclarando ciertos términos específicos. El UAV, que es un vehículo aéreo no tripulado, es una gama inmensa de vehículos. Es decir, si por ejemplo infláramos un globo con helio y de alguna forma lo pudiéramos direccionar, que suba, que baje, eso es un UAV, un vehículo aéreo no tripulado. Así que les propongo que ya con esto iniciemos un poco más en detalle. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Les parece? Me parece perfecto, Alex, porque realmente lo que nos comentaste cuando hablabas de que es un vehículo no tripulado, de una me imaginé, por ejemplo, esos helicópteros o esos aviones, no sé, que muestran en los documentales, con robots o sistemas de largo alcance para manejar sin que tenga piloto. Entonces, por supuesto, arranquemos y cuéntanos cuál es la diferencia, qué es lo que es el dron único de alguna manera, especial, y lo diferencia de todo esto tan cotidiano, me voy a atrever a decir, que vemos como helicópteros, aviones y demás, con pues precisamente el tema del dron. Me encanta lo que dice Sebas, porque precisamente la pregunta es, ¿y por qué un helicóptero es un helicóptero y un dron es un dron, o un avión es un avión, y en qué se diferencian? Y para eso, en la cotidianidad, todos los drones que tal vez podríamos encontrar en internet, de pronto en el mercado, ahorita en estas épocas de virtualidad, mercados virtuales, ¿qué los hace diferencia a un avión? Y una de las cosas principales son los rotores. Efectivamente, los drones por lo general tienen 4 rotores, como si fueran los rotores, son estas cosas que giran en los helicópteros. Bueno, los drones tienen 4 mínimo, pero pueden tener más. Es decir, tenemos drones no solo con 4 brazos, con 4 rotores, sino también con 6, 8, 15 y 20, que son drones industriales. Entonces te puedes imaginar una cosa, un cuadrado con paticas y un montón de brazos llenos de hélices que giran. Esa es la esencia de los drones actuales, los rotores. Así que a nuestro dron convencional le vamos a decir cuadricóptero, porque tiene 4 rotores, algunos los tienen dobles, unos arriba, otros abajo, y ese va a ser nuestro dron cotidiano.
Y es lo que lo hace diferente a que tú veas un helicóptero tradicional o un avión convencional volando. Y más que todo porque los drones tienen algo espectacular y es que despegan verticalmente, no es como un avión. Y ahí se pone más genial. A mí me encanta eso. A mí se me vino algo a la mente y estoy seguro que Meli lo está pensando, y es que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que nos cuentas, el dron con 4 rotores. No sé, yo pienso en un helicóptero, por ejemplo, ya es claro la diferencia, pero porque un helicóptero tiene un rotor principal, el grandote, pero los drones 4, tal vez esto sea alguna razón, no sé, ¿tú qué piensas, Meli? Porque me parece curioso realmente. Claro que sí, Sebas. Mira que con esa pregunta tan interesante que tú me estás diciendo, oye, ¿y para qué le sirve tener tantos rotores o al menos mínimo 4? Es porque los drones, al tener esta disposición, esta configuración, tienen movimientos específicos que ni un helicóptero ni un avión pueden hacer. Para hacernos no tan técnicos y de pronto una idea general de cómo funciona esto, imagínate un dron, un cuadricóptero. 4 brazos, rotores en cada uno de los brazos. Los rotores giran en sentidos contrarios, de hecho. Si unos giran en el sentido de las agujas del reloj, el otro par estará girando en el sentido contrario, lo que le permite al dron no solo girar sobre su propio eje, sino trasladarse horizontal y verticalmente, así también como hacer virar, que es girar en el aire, y también imitar los movimientos propios de un helicóptero o de un avión. El avión permite quedarse quieto y rotar sobre su propio eje, el dron lo puede hacer. También los aviones permiten hacer sobrevuelos inclinados en círculos, los drones también lo permiten hacer. Entre más rotores tengas, más grados de movimiento, más detalle en el vuelo, más precisión puedes tener. Así que imagínate tú los drones que tienen 20 rotores, que son espectaculares y son increíblemente costosos, ya son para otros usos, después los nombraremos, tienen una precisión de vuelo milimétrica. Es una cosa espectacular y ese es el motivo por lo que los drones tienen tanto esta configuración mínima de 4 rotores, y lo que los diferencia también del vuelo de, por ejemplo, un helicóptero o de un avión. Podríamos decir que los vuelve más aerodinámicos. Los volvería, sí, los volvería, busquemos como más aeroadaptables. Ok, una palabra más correcta. Listo. Excelente, me queda súper claro y muy interesante realmente esto. Súper, Alex, muchas gracias. Sí, la verdad es curioso y también me pone a pensar que pues realmente lo que conocía, al menos yo y creo que varias de las personas que nos escuchan sobre drones y toda esta gama tan amplia, era muy poco, porque siempre pues uno ve los comunes como tú nos comentabas, pero todos estos, y ya de pronto después nos comentarás en qué se desempeñan, en dónde los usan, es muy curioso, muy interesante. Claro que sí, y yo creo que una de las cosas principales que podríamos nosotros ver o reconocer también con este mundo espectacular de los drones, aparte de las formas, son efectivamente, como tú lo nombrabas, Meli, las aplicaciones. Pero bueno, ese es el dron que conocemos, ese es el dron moderno. Y quiero que recordemos un poco que esta conversación se trata del pasado, presente y futuro. Entonces quisiera, no sé si nos ponemos en modo viajeros de tiempo y buscamos en la historia cómo iniciaron estos drones. ¿Qué dice? A mí me encantaría, de una. Además, quiero que, chicos, y también todas las personas que nos están escuchando, los drones no solo son fantásticos por lo que hacen, por lo que nos permiten hacer a nosotros en estos tiempos modernos, sino también son fantásticos si miráramos atrás en la historia. El dron no salió efectivamente de la noche a la mañana, y como este podcast se llama Drones
presente, pasado y futuro, el nombre mismo nos está indicando de que tuvo que haber algo previo para que diera lugar a lo que hoy conocemos como drones. Entonces, les propongo que hagamos un pequeño viaje en el tiempo y escudriñemos la historia. ¿Qué dicen? De una. Me sumo. Anótame para esto porque estoy que, mejor dicho, qué chévere. Claro que sí, listo. Bueno, muy bien. Quiero contarles que vamos a recordar esa palabra que nombramos al principio, el UAV, objeto volador o objeto aéreo, vehículo aéreo no tripulado. Entonces vamos a hablar de los UAV, que son como los abuelitos, los precursores de lo que estamos hablando de los drones. Y como vehículo aéreo no tripulado, podríamos hablar específicamente de un momento, una anécdota en la historia. Específicamente un bombardeo que sucedió en Italia, en Venecia. Se llamaron el evento de los globos incendiarios. Globos incendiarios. ¿Ustedes se acuerdan de esos? Bueno, todavía hay muchos globos aerostáticos, no, sino estos globos gigantes con una canastica que tú puedes pagar y entonces dar un paseo. ¿Saben cuáles les hablo? Claro que sí. Me suenan, sí, me suenan. Creo que yo los he visto en algunas películas, más que todo los he visto de manera muy común y sé que antiguamente eran un poco más cotidianos. También creo que de alguna manera fueron los que antecedieron a los famosos Zeppelin. No sé si estaré bien, Alex, pero sí los tengo en mente, sí. Correcto. Y aquí como dato curioso, muy seguramente nosotros los habremos visto de pronto en películas o en libros, pero les cuento que Colombia tiene un evento anual, bueno, pues efectivamente pues este año no se dio, de globos de canasta, donde muchas personas van, más que todo aficionados y también empresas grandes que crean domos, globos, y pueden primero presumir los colores, los diseños, y también uno de visitante a este festival participar pagar en la canasta y dar un paseo muy corto, más o menos de hora y media, en este festival de globos con canasta. Ahí les dejo para que lo busquen y se animan. Todo lo que estamos hablando, efectivamente, pues no, es que en el año de tal, en Alemania, no, en Colombia suceden cosas muy interesantes. Ahí les dejo el dato. Buenísimo tenerlo en cuenta, la verdad no sabía. Datos espectaculares. Y ya con ese globo en mente, ahora sí, les cuento que en algún momento de la época, lastimosamente, el ingenio se da muchas veces por querer buscar hacer daño o infringir de pronto algún tipo de malestar en otra persona o en otra nación. Entonces, en algún momento de la historia, a eso de 1800, estaban las tropas austrohúngaras que tenían la misión de invadir y de entrar en conflicto con el pueblo de Venecia. Pero ellos lo que hicieron fue algo increíblemente astuto. Cargaron unos globos no pilotados. Estos globos los inflaron, ya saben, con aire caliente, y los cargaron con más de 100 kilos de explosivos. Lo que hicieron fue dejarlos subir y hacer que, a la de Dios, eso fue como a suerte, volaran y que cayeran. ¿Qué creen que pasó? ¿Sí lo lograron? ¿No lo lograron? Bueno, pues primero me sorprende el ingenio tal cual lo que tú dices, ¿no? Y me hace pensar precisamente muchas cosas que han surgido por ese afán tal vez de generar respuestas y, bueno, voy a decirlo así, tal vez atacar objetivos. Yo creería que si lo hicieron un buen cálculo, tal vez les rindió frutos. Lastimosamente, pues para el conflicto militar, pero yo creería que sí, de una, por supuesto. Uh-huh. ¿Tú Bueno, qué dices, Meli? Uno tira un globo y yo quiero que caiga allá, y el globo va y cae allá. Bueno, yo precisamente teniendo en cuenta todo este azar, yo diría que no. Quizás
o reventó antes o pasó del objetivo, me imagino. Veremos a ver qué pasó en la historia, pero sí, estas cosas tan al azar quizá no funcionó como esperaban. Claro que sí. Y mira que uno se da cuenta de estas cosas, bueno, son los primeros pasos, hay que aprender. Pero a medida que uno hace experimentos se da cuenta de que hay cosas por mejorar. Y una de las cosas importantes de los vehículos aéreos no tripulados es la dirección. Tienes que hacer que lleguen a donde quieres que lleguen o de alguna forma corregir el rumbo. Pues les cuento que el ejército austrohúngaro pues liberó los globos. Estos se elevaron, pero hubo algunos cambios en el sentido del viento, lo que hizo que algunos se pasaran del objetivo, otros se devolvieran y cayeran justo donde los lanzaron, o sea, les cayó encima, y muy pocos lograron llegar e impactar, explotar en la ciudad. Pero se conoció como el evento de los globos incendiarios, más o menos en 1800. Pero sí, es complicado dejar al aire un globo y como que, bueno, tener la esperanza de que mágicamente aterrice o caiga donde uno quiere. No. Es un poco como la botella y el mensaje dentro de la botella y lanzarla al mar. Tal cual, exactamente igual, uno no sabe, es como a la deriva. Que literalmente vimos el famoso dicho del tiro al aire, ¿no? Bueno, hay una anécdota muy interesante y que de alguna manera supongo que hizo que pensaran en solucionar esto, ¿no? Pues claro, tan azaroso, pues, tan impreciso, inexacto. Entonces, supongo que el ingenio humano empezó a trabajar después de ese momento. Exacto. Y entonces se pusieron a pensar, ¿cómo hacemos para lograr infligir la mayor cantidad de daño, pero sin perder soldados o elementos vitales que hace parte como tal de la milicia? Y entonces aquí empieza la historia a ponerse más interesante. Además que se empiezan a hacer otros desarrollos, así como también lo nombraba Sebas, el asunto del Zeppelin. Bueno, si el globo con canasta funciona con aire caliente, bueno, ¿cómo más se podría hacer para no tener un globo caliente con explosivos? No es como una combinación. Y así viene surgiendo la historia, es una cosa, una locura. Y vamos a otro punto icónico, bueno, de pronto el primero no era tan sonado, y es el famosísimo avión de los hermanos, ¿cómo se llamaban? Wright. Los Wright. ¿Está lo correcto? Excelente. Los hermanos Wright. Y con eso se abre la puerta a un nuevo tipo de vuelo donde no estás flotando, que es más o menos, muy más o menos, el principio de estos globos, una cuestión de densidades para lograr elevarse en el aire, sino que tú literalmente ibas a utilizar el aire y la sustentación, la presión a tu favor. O sea, era un principio totalmente diferente. Y este se llamaba el Flyer One, o le decían de cariño el Kitty Hawk. Kitty Hawk. Como de chiquito, como de gatito, ¿no? De Hawk de halcón. Y bueno, ya conocen ustedes la historia. Todos hemos visto como que esas películas, esas representaciones, mucha gente empujando, eso como en madera, como en Debly, que medio vuela y se desarma al aterrizar. Sí, tienen más o menos la imagen mental. Claro que sí. De hecho, me pone a pensar precisamente incidentes, ¿no? Porque casi, pues no sé, me va a atrever a decirlo, pero casi siempre ocurre alguna eventualidad. Y claro, este hecho que marcó historia, pues tuvo siempre sus baches, ¿no? Sus baches ahí como importantes e interesantes, pero bueno, de alguna manera estableció las bases para lo que venía, para lo que se aproximaba en la historia. Un avance increíble. Además, que sucede una cosa muy interesante. Les contaba de este avión porque quiero que en su mente se hagan esta imagen, esta foto mental de lo que hemos visto en museos o en internet o en películas de lo que era el avión. Tenía como doble ala, una abajo y otra arriba, era largo. Bueno, no sé si lo tienen en la mente, pero ese tipo de aviones se les llama aviones biplanos.
dos planos de sustentación que permiten que el avión vuele. Y quiero que lo tengan en cuenta porque resulta que llega la Primera Guerra Mundial. Y como siempre, de manera no tan afortunada, las personas siempre quieren buscar la forma de ser más ingeniosos e infligir daño. Y nuevamente la guerra y la milicia permite estos avances tecnológicos. Entonces resulta que después de mucho tiempo se desarrollan armas explosivas más eficientes y están los torpedos, que son como una especie de cilindro largo, muy hidrodinámico o aerodinámico, de acuerdo a donde se envíe, que su función es explotar cerca a un objetivo. Y lo que hizo las personas en la Primera Guerra Mundial, específicamente Estados Unidos, fue coger un torpedo y ponerle alas de avión, un biplano exactamente igual como el de los hermanos Wright. No, me impacta mucho porque definitivamente, como tú dices, no es nada afortunado, pero de una u otra forma las guerras y este tipo de conflictos siempre traen a florecer aún más el ingenio humano, a veces no de formas tan buenas. Y me pone a pensar porque también en la Primera Guerra Mundial se utilizó muchísimo esto de enviar animales con explosivos cargados, ya sean en maletas, amarrados, en fin, siempre queriendo ellos mismos no estar directamente en el conflicto, sino enviar el daño. Ahora con esto que tú me comentas, me dejas pensando aún más en que siempre lo habían intentado hacer. Pero mira que con la guerra también, estas personas, si recordamos nuestra anécdota de los globos incendiarios, pues claro, tú no podías como dejar que despegara el avión y ya a la de Dios a ver si cae o no cae. Y aquí es cuando empieza el control. El control me refiero yo a la capacidad de manera a distancia, manera radiocontrolada, lograr corregir la trayectoria, la dirección, la altura y prácticamente manejar el avión y que vaya exactamente donde tú quieres que vaya. Entonces, miren que el asunto de volar ya lo tenemos cubierto. Los vehículos han existido desde tiempos muy antiguos también, pero para que un vehículo aéreo no tripulado sea eficiente, lo necesitas controlar. Y una de las técnicas de control más espectaculares, de hecho la que marcó la historia, fue la de el gran y trascendental conocido inventor Nikola Tesla. ¿Lo han escuchado? Pero por supuesto, Nikola Tesla pues es una figura muy importante en la ciencia, en la ingeniería y me atrevería a decir que también para la humanidad entera. Tal vez nos puedas profundizar un poco precisamente acerca de él, porque realmente me encanta y me asombra precisamente la relación que hay. Yo no lo pensaba, no lo tenía en cuenta. Y también me asombra mucho el hecho de lo que mencionas, precisamente el tema de lograr corregir y hasta cierto punto manipular, movilizar o controlar estos vehículos. No lo tenía en mente que fuera tan antiguo. Me refiero a la Primera Guerra Mundial. 1914, 1918, realmente yo pensé que era un poco más reciente. Es increíble lo que nos cuentas, Alex. Es increíble y más que todo porque la inventiva, los invito a todas las personas que también nos están escuchando, a ustedes también, chicos, después buscar un poco sobre el bicho de Kettering, así se llamaba esta primera dron funcional de la época. Pero recuerden, vamos a cambiarle la palabra drone a UAV por un momento, que es en inglés Man Aerial Vehicle, entonces vehículo aéreo no tripulado. Y es que claro, pues nadie se quería montar encima de un torpedo y volar así, no iba a suceder. Pero lo que sí iba a suceder es que Nikola Tesla, que tal vez algunos lo han escuchado, de pronto algunas personas no, son unas demostraciones espectaculares sobre las técnicas de radiocontrol. Y a este radiocontrol se le conoce como RC. Entonces de ahora en adelante vamos a tratar de referirnos como tecnología RC, significa radio controlado.
Y lo mejor, y es que siempre los legados, eso pasa con los legados, un capitán inglés llamado Archibald Lowe, que dijo, esto es espectacular, se obsesiona con estas técnicas de Tesla y las mejora, lo que permite guiar con una precisión muy, muy, muy certera a todos los vehículos radiocontrolados militares, que eran los únicos que en ese momento existían, para lograr los objetivos. Así que esta bomba con alas, literalmente, tenía más o menos un alcance de unos 50 kilómetros, 60, de acuerdo. Y bueno, algo que permita tener 60 kilómetros de alcance es bastante útil. Y atemorizante, ¿no? Me atrevería a decir también, precisamente frente a las, pues a lo que querían hacer con eso, ¿no? Imagínate, Melissa, de pronto uno estar ahí que llegue esa cosa, o sea, eso es un gran riesgo, hablando en términos militares, ¿no? Es un gran riesgo, y supongo que inició una carrera armamentista tenaz. Correcto. Además que lo que tú dices es muy cierto, Sebas. Si está el ejército enemigo, tú no tienes una visibilidad de 50 kilómetros. De hecho, al horizonte, en promedio, se estima entre 8 y 10 kilómetros, cuando uno puede ver de pronto algunas montañas o algunas cosas que son más grandes, como nevados. De pronto, en algunas zonas, por ejemplo, de Bogotá, se pueden ver los nevados que obviamente están a más de 50 kilómetros. Es porque son objetos enormes, masivos, que permiten tener una reflexión de luz poderosa. Pero un avión, que ni siquiera es avión, es un torpedo con alas, primero no se escuchaba hasta que estaba muy cerca, no se veía venir hasta que estaba muy cerca, y cuando ya impactaba era muy, muy casi imposible para la época saber de dónde vino, de dónde llegó. Hacer el rastreo, porque eran kilómetros de distancia. Entonces, efectivamente, esto inicia como tal una especie de desarrollo armamentista, a ver quién lograba tener armas radiocontroladas. Y bueno, aunque Tesla no hizo sus avances en radiocontrol para la guerra, pues bueno, ya sabemos nuevamente que muchos de los experimentos y los inventos pues se usan para estas cosas. Pero bueno, avanzando un poquito, quiero contarles que este torpedo no fue el único. Hay otra cosa interesante, y es que tú, si podías calcular la trayectoria de los 50 kilómetros, pues entonces despegaba el torpedo y tú sabías que los 50 kilómetros estaba diseñado para que el motor se apagara y el avión cayera en picada, explotara, o sea, se estrellaba, y con eso lograba. Pero empezó también la guerra en el mar y sucede algo muy, muy, muy particular. Esta vez en la Segunda Guerra Mundial, con un misil específico para buques. Pero este misil se podría decir que también fue uno de los primeros radiocontrolados armamentistas, o sea, un dron diseñado para hacer daño. Y entonces, básicamente, este dron, que era un híbrido entre dron tripulado y no, era un avión que salía de una plataforma, y cuando iba llegando cerca al buque, tenía que ser una altura como de 4.000 metros, unos 4 kilómetros, dejaba caer la ojiva. La ojiva, esta que les cuento, era la que estaba radiocontrolada, así que en la caída, en verdad no estaba volando, era cayendo con estilo, y a lo que caía, bueno, pues tú ibas calculándole a que cayera justo encima del buque. Y esto nos trae otro problema. De nada te sirve tener un dron si tú no sabes o no ves dónde está. Así que estos misiles que caían del cielo les pusieron bengalas para que el piloto alcanzara a ver más o menos dónde iba cayendo y fuera ajustando a control remoto la posición. Es decir, el avión tenía que quedarse ahí, estaba expuesto a que lo derribaran. Así que en los vehículos aéreos no tripulados requieres un vehículo que vuele, bueno, en este caso caía con estilo, requieres poderlo controlar y requieres poder verlo o al menos saber dónde está, así tú no lo puedas de pronto físicamente tener ahí, para que el control
tenga sentido, o si no da lo mismo porque lo estarías controlando a ciegas. Y estos tres elementos son los que se vinieron desarrollando en las guerras mundiales y en el pasado. ¿Cómo lo ven hasta ahí, chicos? No, pues la verdad me dejas muy impresionada porque si me pongo a pensar siempre había visto a los drones como algo amigable y me doy cuenta que en realidad tuvieron un pasado bastante oscuro. Nunca me imaginé que su nacimiento haya sido en la guerra y mucho menos con todo este tipo de características de que nos has comentado. Sin embargo, pues de una u otra forma son un avance tecnológico impresionante que pues nos llevan a lo que conocemos ahora, ¿no? Todo tiene un camino y pues sea o no el camino más brillante, de todas formas, al fin y al cabo no deja de ser un invento increíble. A mí me encanta lo que mencionas, Meli, porque realmente, pues sí, te pone a pensar muchísimo y no sé qué sensación tener frente a esto, ¿no? Si de pronto como tal vez malestar, porque este tema de los conflictos militares de alguna manera han impulsado tanto a la humanidad tecnológicamente que pues fíjate, digamos, en este momento yo haciendo memoria, yo tengo tecnologías que usaron en ese momento en la guerra, pero son súper cotidianas. Yo tengo aquí un carro a control remoto y supongo que es el mismo principio que usaban en ese momento, ¿no? Entonces, pensar precisamente eso, ¿no? Este origen militar, cómo impulsó tecnológicamente, cómo intentaban mejorar unos con los otros, hasta en cierto momento llegar a ser cotidianos. Es una locura realmente. Y yo creo, Meli, y tal vez Alex, en el momento te podamos hacer otra invitación, pensar precisamente y hablar de esto, de las tecnologías y lo que ha salido, lo que ha surgido y nacido por los conflictos militares. Y bueno, todo lo detrás de eso, pero bueno, súper interesante. Pero sí me parece muy curioso eso, tener tecnologías de radiocontrol, tú me corregirás, Alex, aquí en la casa, después de toda esta historia tecnológica, me parece increíble. Es espectacular, Sebas. Y más que ahora que lo nombras, efectivamente nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y en qué momento pasamos de usar alas y bombas dirigidas a lo que tenemos ahora? Y es cuando quiero que recuerden el término UAV, que está en inglés, ya, vehículo aéreo no tripulado. Efectivamente, aunque si tú buscaras de pronto, no sé, en internet, en cualquier página, así de pronto que no sea muy académica, no sea muy técnica, te dice que los drones son UAV. Pero en verdad el UAV, quiero ahora, ya que hablamos un poco del trasfondo, considera leer un pequeño fragmento de la definición, digamos, oficial, que se hizo común ya en los años 90. Entonces dice así: Estados Unidos define un UAV y el Ministerio de Defensa como un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo a un operador humano, utiliza las fuerzas aerodinámicas para generar la sustentación, puede volar autónomamente o ser tripulado de forma remota, que puede ser fungible o recuperable y que puede transportar una carga de pago letal o no. No se consideran UAV a los misiles balísticos o semibalísticos, misiles de crucero y proyectiles de artillería. Así que, aunque yo les conté sobre precisamente misiles y bombas, sí, fueron los primeros pasos, pero no son drones, no son UAVs, no son vehículos aéreos no tripulados. Y aquí lo que marca la diferencia con el presente es el término autónomo. Sí. Después, no sé si ustedes se enteraron, de hecho mi papá tenía también un amigo que era muy aficionado a los aviones a radiocontrol. Eran en madera, eran grises, se reunían muchas personas, se hicieron muy populares en una época. La gente incluso armaba sus propios aviones y con unos controles grandes despegaban y volaban en círculos en sitios pues autorizados. ¿Ustedes de pronto los conocieron alguna vez? En realidad los aviones no, pero sí conozco y estuve bastante cerca de personas muy aficionadas a los carritos, a los carros
también manejados así. Y bueno, eso es todo un evento, es una cosa gigante, hacen carreras, es espectacular y hacen unos modelos que también hay personas que los hacen ellos mismos espectaculares, pero los aviones sí no he estado tan enterada, la verdad. Yo tuve la fortuna, digámoslo, de bueno, no conocer propiamente, pero sí tener la oportunidad de acercarme en un momento, pues, a un evento pequeño de este tipo de aviones a control remoto, que me pareció muy, no sé qué palabra usar, intrépido y que despertaba mucha adrenalina porque tenía sus peligros cuando yo lo conocí ya hace muchos años, ¿no? Entonces, sí, y de hecho me pareció muy interesante y ver cómo tenían que sacarlos. Bueno, no sé, tú nos corregirás, Alex, pero yo lo que vi es que tenían que lanzarlo con la mano mientras se prendía en el aire. Tal vez el que yo vi era un poco rudimentario, de pronto hay mejores, obviamente. Entonces, pero sí, digamos que hay más o menos, y también lo que dice Mel, digamos, todo este tema de los vehículos, pero ya terrestres, por así decirlo, que también hacen unas cosas espectaculares. Y aquí hago un paréntesis pequeño e invito a las personas, me tomo aquí el atrevimiento. Estuve haciendo el ejercicio de buscar por internet precisamente UAV y precisamente me salen un montón de, lo voy a decir en mis términos, aviones, parecen aviones, todos son como aviones, pero sin ventanas y sin nada, me parece curioso. Bueno, cierro el paréntesis para invitar a las personas precisamente a lo que nos cuentas, ¿no? Muy interesante, súper. Mira que estas imágenes que tú has encontrado de los UAV tienen, digamos, algunas cosas específicas orientadas al espionaje, o a la guerra, o al ataque, o al reconocimiento. De hecho, hay una historia haciendo este pequeño, devolviéndonos unos momenticos, haciendo este pequeño paréntesis, y es con Israel. En uno de los conflictos que ha tenido Israel, pues les cuento de que ha sido uno de los mayores desarrolladores de drones UAV, drones militares, y se cuenta que en algún momento ellos estaban, las Fuerzas Armadas de Israel junto con las Fuerzas Armadas de Egipto, desplegaron una flota de drones, no dice específicamente cuántos eran, que eran estos aviones que tú encuentras ahí, estos UAV, y todos tenían una función diferente. Unos servían como carnada para el enemigo, para que se distrajeran y simplemente persiguieran y eliminaran. Otros servían como interferores, es decir, de alguna forma lograban alterar las comunicaciones radiales de los aviones enemigos, generar ruido en la frecuencia, o sea, una interferencia, y otros estaban específicamente cargados con armas, así que tenían una flota súper equipada y todo fue a radiocontrol. Y es como lo que dices, ¿no? Bueno, yo tengo mi carrito a control remoto y uno se emociona con sus cositas a control remoto, pues imagínate, si estamos hablando de vidas y guerra, pero pareciera que en algún momento se apasionaron tanto con el tema que solo pensaban en, listo, podemos tener guerras sin tener bajas civiles o al menos militares. Listo, ¿quién tiene el mejor dron? No, yo tengo el más grande, no, yo tengo este. Y empezaron a innovar. Y es cuando, efectivamente, como tú me cuentas, Sebas, que has visto estas personas que tenían esos avioncitos a radiocontrol y entonces los lanzaban. Y es cuando se empieza a popularizar el radiocontrol, se baja ya a un nivel un poco más civil. Y aquí les cuento brevemente una pequeña historia, una anécdota. No quiero sonar así conspiración ni nada, pero estos datos son muy interesantes como para que ustedes también pues los comprueben también todo lo que estamos hablando. Y es que en algún momento de la historia el radiocontrol, los circuitos de radiocontrol se hicieron tremendamente baratos, asequibles para todo el mundo, y la razón fue la invención del transistor. Y la invención del transistor, que a los que de pronto no escuchan, a los que no, es un aparatico, es un elemento de electrónica, al igual que los cables, la resistencia, los condensadores, todas esas cosas, que tiene por dentro muchos más componentes y permite ser muy eficiente y hacer los circuitos que antes eran gigantes
más pequeños, muchos más económicos. También gracias al desarrollo del trabajo con el silicio. Entonces los transistores cambiaron el mundo. Y en la época de los transistores, me acuerdo mucho yo que en la universidad bromeábamos mucho con eso, coincide con el evento de Roswell. ¿Qué cosas? Y nuestro profesor, no sé, es que hay muchas cosas con respecto a eso, pero bueno, ustedes lo pueden buscar históricamente, coincide. Es una locura. Luego de que se da el incidente, se desarrollan los transistores, no tienen nada que ver, pero les cuento como anécdota para que ustedes los busquen, y eso permite que todo sea más barato en términos de electrónica. Y si es más barato, automáticamente se vuelve asequible para las personas civiles. No, claro. Y es que, como tú dices, creo que todos ahora tenemos algo de ese tipo. Yo creo que antes era impensable tener algo de radio controlado, o sea, me imagino el precio, o que solamente era manejado por científicos o militares. Creo que con muchos inventos pasó lo mismo, pero esto me genera mucha curiosidad. Además, el dato que nos diste, sí, quizá un poco no conspiranoico, sino nos deja pensando. Una coincidencia curiosa de la historia, ¿no? Más bien, sí. Exacto, esas coincidencias particulares que suceden. Y entonces las personas a radiocontrol, con aviones a radiocontrol, se emocionaron mucho porque primero la electrónica era mucho más económica, más eficiente, más poderosa desde entonces. Ha aumentado muchísimo eso es una ley, bueno, de eso hablaremos después, de cómo aumenta la tecnología en proporción a los años pasados. Y entonces ocurre algo muy, muy curioso, y es que alguien dijo, oye, los aviones son muy bonitos, pero me parece que son como ineficientes. Y recuerda la anécdota de este personaje, de hecho era un alemán, pero no podemos decir que los drones son alemanes, porque recuerden, como en todo, como en la historia, nos basamos en registros. Puede que muchas personas hayan tenido la misma idea. De hecho, yo le comentaba a unos amigos algo que se llama coincidencias creativas, y puede que personas que nunca se han visto tengan la misma idea y lleguen a los mismos progresos. Pero bueno, la cosa es que esta persona apuesta con su compañero y le dice, yo estoy coleccionando aviones a radiocontrol, mira, este hermoso es de China, este es de Japón, este es de Rusia. Y entonces esta persona le dice, oye, sí, son muy bonitos y todo, pero todos son iguales. Tienen la misma estructura, cola, alas, un rotor al frente. Y esta persona le dice, bueno, ¿tú crees que se podría entonces hacer mejor? Y le dice, pues sí, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado, pues, que con 4 rotores serían más eficientes. Y lo que sucede después es que muchas personas, de forma aleatoria y coincidencial, tienen la misma idea y se empiezan a ver en el planeta unos prototipos muy extraños en forma de cruz, y en donde en los bordes tienen estos rotores que antes tenían los aviones a radiocontrol, de ahí vienen esos rotores, y que de alguna forma son más eficientes, pero no vuelan bien. Y aquí es cuando dicen, oye, ¿será que lo podemos hacer mejorar? Un cuadrirrotor, ponerlo a volar y que sea estable. Y es cuando, mis queridos, oficialmente el dron nace. Y para eso estamos hablando más o menos del 98, principios del 2000, 2005. O sea, es algo reciente, no tenemos mucho tiempo con los drones. Y a medida que se iban avanzando los conocimientos, pues muchas personas, oye, tu invento está rarísimo y mira, tiene 4 rotor y vuela, ¿será que puede servir para esto? ¿O será que se puede servir para aquello? Y muchas empresas empezaron a interesar en estos nuevos prototipos de gente innovadora. Y de alguna forma esta gente se dio cuenta de que había un mundo, un universo increíble por descubrir con estos nuevos aparatos de 4 rotores. Y aquí, ahora recordando nosotros, podemos decir que en el 2013 más o menos, los drones, que ya se vuelven incluso más baratos, porque recuerden, a medida que avanza el tiempo, la electrónica se hace más pequeña y algunos componentes más económicos, pues se hace el primer dron comercial, o sea, oficial, de una empresa al público,
que se conecta por Wi-Fi. Sí, el radiocontrol era desde el celular. Era un dron pequeño, con una autonomía de más o menos unos 10 minutos de vuelo, pero que se podía radiocontrolar por Wi-Fi desde el celular. Y ahí se dispara. Éxito total, millones y millones de ventas al público. Claro, esta empresa mejora una vez su producto, y aquí ya son los drones que nosotros conocemos cotidianamente. Y quiero contarles que, hablando de la autonomía, sí, los drones ahora, hoy en día, tienen muchas aplicaciones espectaculares porque de alguna forma sí son autónomos. Tienen procesadores como un computador por dentro, incluso que tienen procesadores Intel, que son los que uno escucha, que están en los computadores que uno puede ir a la tienda o a un centro de electrónica a comprar. Así que me estaban preguntando ahorita sobre las aplicaciones, y sí, ahora cotidianamente, o bueno, a nivel civil podríamos decirlo, los drones pueden hacer seguimiento de objetos, personas, por cámaras. Ellos mismos pueden evitar objetos como árboles, paredes, cables. Tienen una autonomía en el sentido de vuelo, son estables. Si hay un ventarrón, no se los va a llevar como a los globos de nuestra historia, sino que ellos van a mantener la posición, están geolocalizados, tienen un GPS que los mantiene, y esto permite explotar las condiciones, es decir, búsqueda y rescate, hacer levantamiento de planos, tomar fotografías en 3D, tener también en el área cinemática las cámaras, que son cámaras de cine profesionales, que son muy costosas. Pues hay drones de 20 rotores, pueden alzar una carga de más de 10, 15 kilos, es increíble. Pues son tan precisos que pueden hacer tomas publicitarias para películas, audiovisuales. También se hace observación del cielo con los drones, elementos meteorológicos, mejor dicho, lo que se les ocurra, un dron puede apoyarlos ahora. Y es verdad, porque la otra vez estaba viendo una publicación muy curiosa en una red social que hablaban de que hay drones que pastorean ovejas. Ahora, Wow. y entonces le incorporan al dron el tipo de ladrido que hacía pues el perro, de orden, de diferentes órdenes, pues eso tiene ahí todo tiene su ciencia detrás, ¿no? Y efectivamente las ovejas responden tal cual como si fuera un perro. Me pareció muy curioso, no me he imaginado la verdad un uso de ese estilo. Y también hay drones de espantapájaros. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo funciona esto? En fin, o sea, creo que hay drones para casi cualquier uso. Como tú nos comentas, es una cosa impresionante. Yo creo que el límite aquí, tal vez, es precisamente la imaginación humana, ¿no? Porque con esta gran cantidad de aplicaciones que tienen, pues realmente creo que lo que sea a uno se le ocurra, pues el dron de alguna manera tiene la cabida allí. Y me parece muy interesante lo que nos cuentas, Alex, porque fíjate que en la historia que nos estabas narrando, veníamos de que de alguna manera conflictos militares de alguna manera pues permitían o generaban el nacimiento de estas nuevas tecnologías. Pero en este caso en particular, lo voy a decir así, digamos, ya lo reciente, tú lo nombrabas, finales de los 1900, inicios de los 2000, ese tema de los drones, del nacimiento de los drones, fue por inventiva humana, precisamente por eso, por inventiva, por mejorar, más no por una carrera armamentista. Y me parece increíble esto, es como si se cambiaran las tuercas, y allí es donde me viene la duda. O sea, según lo que yo te entendí, el dron nació aquí por cabezazo de personas que empezaron a pensar igual a lo largo del mundo, y salió el nivel industrial, todo estalló, ¡guau! Pero la pregunta es, ¿cómo nació pues el dron de esta manera? ¿Se usan también en circunstancias o en características militares hoy en día los drones? Esa es tremenda pregunta, y efectivamente, Sebas, tienes toda la razón. Esto es como un yin yang, un blanco con negro. Siempre donde hay luz habrá una zona de oscuridad, y siempre hay otra versión, otra cara de la moneda. Efectivamente, así como los drones ahora son muy avanzados a nivel civil,
es un ejercicio, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero todo lo que uno tenga a nivel civil se tiene que multiplicar muchas veces a nivel militar. Es decir, si tú tienes un dron ahorita que puedes controlar desde tu celular y te permite grabar en alta definición y hacer seguimientos, pues bueno, los militares tienen algo 250 veces mejor y más avanzado, pero no están en uso para fines recreativos, por decirlo así. Y eso ha generado una polémica. El poder de los drones, su autonomía, ha permitido tener algunos espacios negros en la historia. Hay uno muy famoso de Estados Unidos cuando estaban en la búsqueda de Bin Laden y atacaron con un dron que supuestamente había identificado al objetivo, pues en verdad era una población inocente, era un señor simplemente que estaba buscando chatarra, nada que ver, no era un insurgente, no era un terrorista, nada. Y el dron acaba casi que con la mitad de la población de ese sector, y eso generó algunos replanteamientos en la cuestión de qué tan benéfico es dejar que un dron tome decisiones, qué tan benéfico es reemplazar un dron por un piloto que pueda de pronto tener un poco más de interacción, o también qué tan benéfico sería que el radiopiloto, porque a veces muchos drones, si bien son autónomos, pues tienen un piloto a distancia en una oficina, tenga la experiencia o pueda tomar el contexto, vivirlo para tomar algunas decisiones y no a través de una pantalla. Entonces, efectivamente, Sebas, sí, se siguen utilizando a nivel militar, no con tanta frecuencia como antes. Ahora es un poco más de espionaje, más que todo, tomar fotos, captar variaciones. Y si bien los UAV o los drones de combate se llaman UCAV, entonces es un Man Combat Aerial Vehicle, porque ya tienen de pronto misiles o cosas de alto daño, pues efectivamente se siguen utilizando por los países con un poco más de mesura y no son tan sonados porque han generado una polémica bastante grande y se van bajo la cobija civil de la emoción del dron pequeño, comercial, que uno conoce y que permite hacer un montón de cosas. Pero claro, si tu dron sabe cocinar y ir al baño solito, pues el dron de la milicia te puede armar una nave espacial. La diferencia tecnológica es demasiado brutal entre lo que está ahorita en desarrollo y lo que se libera al público. Entonces, sí, se sigue más o menos pensando en eso. Me deja pensando algo, algo que yo creo que muchos han pensado cuando se realizan este tipo de avances tecnológicos, y es con respecto de, bueno, muchas veces se deja de lado como la presencia humana en algunas cosas de este estilo, y con los drones pasa algo muy parecido con lo que tanto el miedo de toda la vida del ser humano con los robots, inteligencias artificiales y demás, ¿no? Y es que sí conocí este incidente que nos contaste, y también conozco otro muy curioso de una prueba que se realizó, fue en Canadá, de drones para llevar más rápido sangre a los hospitales. Pues resulta que en la prueba que se hizo, el dron entregó la sangre en una casa civil normal. Los señores llegaron y cuando el dron llegó ahí con el paquete quedaron como, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y pues ellos, los desarrolladores dijeron, bueno, pero sí era posible que este error pasara, pero era muy nimia la posibilidad, porque para eso tenemos GPS y todo esto. Realmente, ¿qué tan avanzados estamos, Alex, con la posibilidad de evitar este tipo de errores? Porque es que los drones se están utilizando, inclusive se están pensando utilizar para procesos policíacos. Nos pone a pensar, uy, ¿será qué tan bueno será esto? ¿Qué tanto vamos por allí? Bueno, ¿cómo vamos con eso? No sé. Mira que es una pregunta que me encanta. De hecho, hace parte de un tema que pronto también tocaríamos, que es la inteligencia artificial. Pero básicamente el dron hace parte de esta categoría tecnológica computacional, del Big Data, de las tecnologías, de las comunicaciones, de la información.
todo lo que tiene que ver con informática y computación va avanzando al mismo ritmo. Un computador normal, portátil o de mesa o de escritorio comparte casi que los mismos componentes que tiene un dron. Es decir, un dron ahora es un computador volador. Y aunque hay fallas con la telemetría, con la aceleración, con la posición, con el GPS, incluso Google Maps a veces se equivoca y uno va en una calle estrecha y él piensa que uno va en el sentido contrario y calcula la dirección por donde es. Lo mismo sucede, pero cada año viene mejorando esto, y si bien es importante que haya un teleoperador ahí pendiente, la autonomía de los drones, la decisión, la capacidad que ellos tengan de discernir de un error o una corrección de rumbo, por el momento es limitada. Se limita, perdón la redundancia, a lo local, es decir, a lo próximo, a evitar obstáculos, a hacer seguimiento por cámara, a de pronto mantener una posición estable con una variación de algunos centímetros con vientos fuertes, pero para trayectorias más largas, si bien se pueden programar y son eficientes, el dron sabe cuando se le va a acabar la batería, él sabe dónde salió y se devuelve solito y aterriza, aún hace parte de un desarrollo que cada vez será exponencialmente mucho más poderoso, y con el análisis de datos, el Big Data, lo que les cuento, y la inteligencia artificial, pues esto hará que los drones incluso se vuelvan un enjambre un poco más coordinado y más elegante. Hablando un poco de este futuro, y ya como para contarles lo último que les quiero que es el futuro. Ya hablamos del pasado, del presente, y quiero que hablemos del futuro. Están tratando de dejar de utilizar fuegos artificiales. Lo que hacen es esperar en la noche, tener no es una flor, es un enjambre de drones no tan pequeños, del tamaño más o menos de un cuaderno, con luces LED muy muy potentes. Lo que hacen es que despliegan entre 100 y 200 drones, o a veces menos, pero pues para que se vea la forma de manera coordinada. Todos están volando a través de una red que está controlada por un profesional, y pues está programada en un computador, y pueden hacer figuritas en 3D. Ellos mismos se ponen en posición de tal manera que desde lejos pareciera... Tuve la oportunidad de ver uno que parecía un Iron Man y fue espectacular, y cambiaba y era después una pelota y era un planeta, y parecen fuegos artificiales también, pero más coordinados, mucho más avanzados. O sea, parece un holograma en el cielo. No sé si ustedes lo han visto. Sí lo vi, y me encantó. Lo vi en la despedida de Año Nuevo del año pasado, y se veía espectacular, una cosa impresionante, y me parece muy chévere porque, bueno, ya hemos visto muchas funciones que pueden tener, y esta me pareció muy curiosa. Cuando recién lo vi, yo realmente no sabía qué estaba viendo. Yo dije, bueno, pero ¿qué están usando? Una malla con luces, no puede ser. Ya después ya vi que no, pues espectacular. Me pareció maravilloso, y es una solución a muchos problemas que también que tenemos adicionales, ¿no? Que creo que también van como por ese lado, pero sí lo conozco. No sé si Sebas lo había visto. Pues fíjate que yo no lo he visto, pero sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado y me parece algo grandioso. Yo sí les confieso que siempre estos cambios revolucionarios a veces generan como cierta como cosa, tal vez como susto. Tal vez hay muchas cosas mejores que cosas que precisamente se cambió el susto, porque por ejemplo el tema de los juegos artificiales tiene sus cosas perjudiciales, ¿no? Sería un cambio, por ejemplo, y me pone a pensar precisamente eso, cómo los drones de alguna manera pueden reemplazar tecnologías, no voy a decir obsoletas, sino tecnologías que tal vez ya no son tan útiles hoy en día, y pues de alguna manera pues cambiarían las cosas para mejor y para bien. Entonces lo pone a uno a pensar precisamente en esta era digital, con estos pasos agigantados que está teniendo la tecnología, y precisamente lo que nos cuentas, Alex, y lo que nos cuentas, Meli, del tema de los drones, en este caso de espectáculo, en este caso de lo militar. Ya nos comentaste mucho, muy interesante precisamente el caso de los drones en todos los temas civiles, de servicios para las personas. Y yo quiero recalcar algo ahorita y también preguntarte si lo podemos profundizar, Alex, y es que digamos que
con tantas posibilidades que tienen los drones, ahorita nos comentas por ejemplo de mapeo y demás, tal vez en el área de investigación los drones tienen ahorita una cabida enorme. Es decir, ir a lugares donde los seres humanos tal vez no puedan visitar sitios muy extremos, de pronto, no sé, ir a las profundidades de una cueva y no sé, se me ocurren muchas ideas. ¿Cómo estamos en ese campo de la investigación, en el tema de los drones? Es decir, el uso científico, el uso de la curiosidad, del descubrimiento de los seres humanos, ya tomando en cuenta todo lo que nos contaste, pero aquí, en este momento, lo que nos caracteriza a los seres humanos de curiosidad, de intentar entender todo lo que nos rodea, ¿cómo están ahí los drones? ¿Cómo los ves en esta era de la tecnología? Claro que sí, Sebas. Me encanta esa pregunta porque resalta esta naturaleza humana de querer saber, de investigar, de mejorar, de conocer. Y me encanta también porque incluso hace poco estuvimos revisando un programa que incluso salió en History Channel, que se llamaba Amos del Pantano, si no estoy mal. Y tenían un asunto buscando unas pitones. Era de noche. Era una especie como de manglar oscuro. Bueno, claro que era de noche. Caluroso, lleno de insectos. Bueno, era muy, muy interesante el asunto. Llevan como 3 horas y habían encontrado nomás como 2 pitones. Y piden apoyo a un equipo de drones. Y sí, era una empresa dedicada con drones especializados. Pero uno no entendía hasta que el capítulo iba avanzando y llegaban estas personas con un dron de 8 aspas, una cámara termográfica, una cámara infrarroja, una autonomía de vuelo de más o menos 45 minutos, una estación de control con realidad aumentada, es decir, tenían las gafas que se ponen, tenían el mando, el computador, o sea, tenían todo. Y solo ahí ellos eran una empresa común y corriente, iban a buscar serpientes y de manera como interna yo decía, qué despliegue, eso parece de ciencia ficción. Y la base donde aterrizaba tenían todo porque era en la mitad de la nada y toda portátil, y en 1 hora lo que no hicieron en las 3 horas lo duplicaron, encontraron como 15 pitones en ese momento. Y fue algo espectacular. Y me puse yo a investigar un poco, de hecho, para saber qué más cosas han hecho en cuestiones de investigación. Y efectivamente, una de ellas que ya la había nombrado también, de estudios meteorológicos, los drones alcanzan alturas de poco más de 10 kilómetros de altura. Eso es increíble. Y también se está desarrollando la exploración de reservas naturales o sitios que tienen alguna reserva natural o prohibición para el ser humano. Más que todo, búsqueda y rescate. Porque están prohibidos en los parques naturales y están prohibidos en algunas zonas aisladas de la tecnología el uso de los drones. Y les voy a contar por qué. Y es el de los últimos secretos que les quiero contar aquí ya para ir finalizando. Y es que les he contado de todo, menos porque se llama dron. ¿Qué significa dron? ¿Qué es un dron? O sea, ya hablamos que es un dron, cómo nació, qué entendemos hoy en día. Pero dron no es un acrónimo. Dron no significa nada. Dice la historia, dice la leyenda, que muchos generales y capitanes empezaron a referirse a los drones como dron porque el sonido que emiten es de un dron. Dron significa zángano en español. El zzz. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar un dron, suenan durísimo. Claro, uno siente que un bichito o un bichote, una cosa grande, se acerca, un aleteo de alas. Y el nombre de dron no se sabe exactamente dónde salió, quién lo empezó a usar y a todo el mundo pegó y ahora todo el mundo decimos drones, pero sí hace referencia al ruido que hace y uno lo puede buscar en el traductor de Google y claro, ahí te sale dron, zumbido, pero más abajo están las diferentes definiciones y hace referencia a estos insectos. Me corregirán ustedes que saben de pronto un poco del tema, los zánganos, que uno le dice, usted tan zángano, son los que no son obreros, no trabajan, sino que están ahí diseñados
huevos esperando para procrear con la reina. Es algo así en las abejas. Me corrigen si estoy mal. Estás en todo lo correcto, Alex, y me parece increíble lo que nos estás contando. Muy, muy, muy llamativo. Yo no tenía ni idea, no tenía ni idea y miren que eso pasa con muchas cosas, ¿no? Uno lo nombra y lo llama como pues popularmente es, pero ni idea de dónde provenía la palabra y me parece curioso muy como parecido a lo que pasa con tweet, ¿no? Muchas personas pues no saben realmente a qué se refiere eso, al sonido pues que suelen hacer los pájaros, ¿no? Las aves. Y mira que con esto de los drones no tenía ni idea ni se me habría ocurrido si tú no nos cuentas. Increíble, muy curioso. Es súper chévere, ¿no? Es una locura. Y bueno, y todo este cuento era porque, claro, en algunas reservas naturales ese así son drones grandes, pues altera a ciertas especies. De pronto quitan la calma a cambistas, en caminatas y bueno, se vuelve contaminación auditiva y también los que son malintencionados y van a molestar de pronto madrigueras, nidos o bueno, cosas así. Entonces, así como se han desarrollado drones para investigación, también se han desarrollado herramientas para evitar el vuelo o el uso de drones. Y todo esto junto nos lleva a pensar en otros mundos. Y para terminar les quisiera decir que efectivamente hace poco despegó el 30 de julio de este año, 2020, en la misión Mars 2020, despegó lo que podríamos nosotros llamar como un dron. Y están destinados 2 drones para explorar mundos distintos. El primer dron va a llegar a Marte. En el otro año se supone que podríamos ver la primera información, si el amartizaje es exitoso, de un dron, un vehículo aéreo no tripulado que no tiene ningún instrumento armamentista, o sea, un dron en toda la calidad de la palabra y que posiblemente suene parecido a un dron en otro planeta, levantar vuelo por ejemplo en Marte. Y eso fue un desarrollo increíble que es gracias a todas las empresas privadas y también algunas gubernamentales que han desarrollado inteligencia artificial, procesadores, autonomía en los drones que nosotros tenemos en casa. Así que si bien la milicia hizo que ahora nosotros tengamos drones, los drones que tenemos hoy en día hacen que vayan otros drones en futuro a conquistar otros mundos. El otro dron se llama el Dragonfly, va a llegar a Titán, un satélite natural de Saturno, y lo mismo. Tendrá que tomar fotos, tendrá que tomar algunos aspectos de telemetría como la aceleración, inclinación, también atracción gravitacional, que sabemos que es diferente en otros planetas, y todo básicamente lo van a hacer solos, porque enviarle una información a nivel planetario a otro mundo, bueno, se tiene un retraso bastante largo en cuestión de tiempo. Entonces tú le dices despegue, bueno, le llegarán unos 20 minutos la orden de que despegue. No, aterrice, no, batería baja, quedan 10 segundos de batería. Bueno, te va a demorar 20 minutos en llegar a la Tierra, decir batería baja y otros 20, entonces decirle, bueno, entonces aterrice o devuelvas 1 hora para una instrucción que requiere una atención inmediata de menos de 2 minutos. Esto hace que los drones del futuro, que es un futuro que ya es cercano, porque el dron que les digo que en Marte ya despegó, ya está en desarrollo, se llama el Ingenuity, que significa ingenio, también lo pueden buscar ahí. Bueno, vamos a tener drones, tuvimos drones, tenemos drones y tendremos drones en otros mundos. ¿Cómo lo ven? Yo, con todo esto que me dices y omitiendo demasiado que decir, porque realmente tengo mucho que pensar frente al tema, pero lo voy a intentar condensar en que, como lo dicen muchas grandes mentes, grandes científicos, grandes científicas, grandes personas de la humanidad, y es que esa línea que hay entre la ciencia ficción y la realidad cada vez se acorta más. Yo no me hubiera imaginado que haya, pues lo voy a decir así, drones tipo robot, lo digo por el tema de la inteligencia artificial, de la autonomía que tienen, que exploren otros planetas. A mí me parece una locura en el buen sentido, me parece increíble. Y pues, lástima el tiempo que
pues no sé, pase como tan lento porque sería increíble ver qué pasa, qué ocurre, qué descubren, qué cosas encuentran allí dependiendo de las investigaciones que hagan. Y me encanta que de alguna manera las tecnologías trasciendan en cosas que, me voy a arriesgar a decirlo, tan rudimentarias como los conflictos militares, sino hacer sinergia en estas cosas, en el futuro, en el mañana, para el bien de la humanidad y en este caso pues satisfacer la curiosidad de los seres humanos que a la par va avanzando pues para el tema de los servicios y todo. A mí me parece una cosa espectacular realmente. Total, y es que creo que aquí en esta charla nos dimos cuenta que las utilidades y los beneficios que tienen los drones en el futuro para nosotros son infinitas. Y nada más con esto que Alex nos contó de una investigación y una observación ya más cercana, y de pronto no sabemos a dónde nos lleven los drones en el espacio, es sencillamente impresionante. Y pues bueno, yo creo que ya por tiempo debemos dar por terminada nuestra charla. Muchísimas gracias a Alex por tomarse el tiempo de venir el día de hoy con nosotros a hablar sobre este tema tan interesante y tan amplio además, porque creo que quedaron muchísimas cosas por contar. Y pues nada más queda esperar qué sorpresas nos traen los drones en el futuro. Y pues solo puedo decirle a Alex que muchas gracias y que muy invitado en un próximo podcast en el futuro también. Realmente sí, Alex, muchas gracias, de verdad te esperamos aquí, por ejemplo, para hablar de esto de la inteligencia artificial, hablar muchas cosas de tecnología, me parece interesantísimo, y de verdad, Alex, o sea, muchas gracias nuevamente, genial todo. Por favor, cuéntanos si de pronto aquí hay personas que nos están escuchando que les interese de alguna manera contactarte, si tú en medio de toda esta área de la tecnología que te desenvuelves tienes tal vez algún servicio, algo que ofrezcas que de pronto llame a las personas precisamente, ya sea conceptual, técnico, algo interesante. Por favor, cuéntanos si te podemos contactar por alguna red social. Y increíble, Alex, tienes la palabra para dar el cierre a este increíble podcast que realizamos acá de los drones o drones. Claro que sí, Sebas, muchas gracias a ustedes dos por el tiempo, a Ciencia Espora por permitirme hablar sobre estas cosas tan impresionantes que nos atañen a todo y que algunos también nos apasionan y que otros también quieren aprender y charlar sobre estas cosas. Me parece que los podcasts de aquí de Ciencia Espora son tremendamente interesantes por todos estos puntos de vista y la diversidad de temas que están abordando. Así que equipo de Ciencia Espora, muchísimas gracias, felicitaciones. A las personas que nos están escuchando, muchas gracias también por sintonizarnos, porque este es un tema espectacular y espero que lo hayan disfrutado también. Me encantaría seguir volviendo aquí a hablar de otros temas tecnológicos, de avances en podcasts, en otras actividades. Y sí, efectivamente, pues bueno, yo soy como muy gomoso de la tecnología, además por mi profesión de ingeniería. Y efectivamente, ahorita respondiendo un poco a tu pregunta, Sebas, si tengo un emprendimiento de impresión 3D, hago modelado, impresión 3D, asesoría en electrónica, robótica, bueno, de cosas. Así que a mí me gustaría de pronto que las personas que estén interesadas, pues nada, escriban a Ciencia Espora y Sebas y Meli, tú me estarás contando. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a ustedes chicos, la gocé, la pasé espectacular y espero vernos pronto. Muchísimas gracias a Alex por darnos toda esta información tan interesante. Fue una charla muy curiosa y creo que aprendimos muchísimas cosas. Solo me queda darles una grata invitación a todos los que nos escuchan para que nos sigan sintonizando en próximos podcasts. Por supuesto que sí, Meli. Nuevamente muchas gracias, Alex. Entonces recuerden, muy pendientes porque los temas que vienen son súper interesantes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde todo el tiempo estamos haciendo publicaciones de temas diversos, de ciencia, de cultura, para saciar la curiosidad humana, que es lo que nos caracteriza. Nunca lo olvidemos, los seres humanos, por este afán de entender y de conocer. Claro que sí, Sebas. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Más que bienvenidos en próximas ocasiones. Esto es un podcast de Espora On Air. Mi nombre es Melissa Cordero, parte de Ciencia Espora. Que estén muy bien. Nos veremos pronto.